Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Julio Villalobos, ginecólogo que tiene su consulta en la ciudad de Guadalajara. Mi objetivo es conocer más sobre la recanalización tubárica, el virus de papiloma humano y el impacto que ambos tienen en el proceso reproductivo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues buen día. El día de hoy nos va a tocar platicar con el doctor Julio Villalobos, que es ginecólogo y se encuentra en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola Kurt, buenos días. Aquí estamos listos ya para empezar con este episodio. El tema de hoy va a ser recanalización tubárica. Es algo que nos preguntan un chorro y que se genera mucha confusión. Usted creo que ahorita nos va a poder aclarar todas esas dudas, pero antes de empezar ya con el tema, me gustaría saber cuál es la trayectoria académica que se requiere para poder ser ginecólogo. Pues mira, acá en México normalmente lo que tienes que hacer es empezar por estudiar medicina, dependiendo de la universidad, pero normalmente esto nos lleva alrededor de 6 años. Terminando esta carrera, lo que sigue es elegir una especialidad. En mi caso, yo elegí ginecología y obstetricia y al final esto nos lleva a que tuve que cursar otros 4 años más para completar la especialidad. Y después de terminar la especialidad, pues al final, si quieres hacer alguna otra especialidad o alguna subespecialidad, también lo puedes hacer. Al final yo también elegí hacer otros 2 años de subespecialidad y además de ginecólogo y obstetra, pues también me dedico a ver temas de fertilidad porque estudié biología de la reproducción. Entonces, como lo ves, pues la verdad es que sí tienes que invertir pues bastantes años de estudio y pues de estar ahí aprendiendo cosas para poder al final concretarte en tu campo de expertise, que en este caso pues nos toca hablar de ginecología. Y fíjese que justamente este tema lo quería platicar con usted porque usted trae todo el background, pues ginecología y aparte biología de la reproducción. Entonces, este tema de la recanalización tubárica como que siento que está en medio. Sí, claro. De las dos. Cae en uno, cae en otro y siento que su perspectiva sería una de las mejores. Entonces, en total, ¿cuántos años ya lleva de estudio? ¿Qué fueron? ¿Como 12? Sí, al final fueron 6 años de la carrera más 6 años de especialidad y subespecialidad y pues nos lleva ya un total de 12 más lo que tenemos ya en práctica desde el momento que egresé, que pues hasta la fecha ya son 8 años trabajando ya de manera de lleno en la ginecología y en la obstetricia. ¿Cada cuándo se recomienda visitar al ginecólogo? Bueno, esto depende si la mujer ya empezó con una actividad sexual como tal o no. Si esto es una afirmación o si de plano ya tiene relaciones sexuales, lo más conveniente es acudir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Sin embargo, si hay algo que pues nos haga pensar que no andan bien las cosas, se puede aconsejar hacerlo cada 6 meses o incluso con mayor asiduidad o más veces dentro del año, siempre y cuando las condiciones de cada paciente así lo requieran. De lo que vamos a hablar, quiero aclarar esto y a ver si nos puede explicar o decir los nombres correctos. Entendemos por recanalización tubárica, el mismo nombre lo dice, pero en ocasiones lo manejamos erróneamente, que es cuando una vez que las trompas fueron cortadas y se van a volver a conectar, o cuando hay obstrucción y tienen que entrar a limpiarlas. Entonces, nos gustaría que nos pudiera explicar poquito los nombres correctos de esos dos procedimientos y en qué consisten. ¿Qué le parece? Sí, claro. Al final, si estamos hablando, como bien lo dijiste al principio, la recanalización tubaria es cuando pues prácticamente la mujer ya tuvo sus embarazos, los embarazos que ella deseó y en algún punto decidió que como método anticonceptivo quería destruirse sus trompas o ligarse las trompas. Entonces, esto es mucho más común o más bien vamos enfocados a realmente hacer una recanalización, que es volver a tratar de formar una trompa o volver a canalizar esa trompa cuando ya se obstruyó en un proceso que al final pues pueda convertirse en un futuro embarazo y estemos hablando de un tratamiento específico para fertilidad. Cuando hay una obstrucción de las trompas como tal, ya sea por alguna infección o por alguna cirugía o por algo que daña las trompas internamente y al final terminan obstruidas, no precisamente es una recanalización
recanalización. Al final, para cuestiones como más prácticas y que la gente nos pueda entender, estaríamos hablando, por así decirlo, como si tuviéramos realmente que destapar las trompas, pero no es porque tuvieran una obstrucción definitiva o una obstrucción que la paciente así lo quiso. Entonces realmente vamos a entrar a hacer una recanalización en toda aquella paciente que ya tuvo su fertilidad, ya tuvo sus embarazos y que al final ya por el momento decide no tener más, pero en algún punto de su vida reproductiva al final decide nuevamente volver a tener un nuevo embarazo y por consecuencia una de las opciones para que pueda volver a pasar esto es precisamente hacer una recanalización de trompas para que se pueda lograr la unión nuevamente de óvulo y espermatozoide y suceda la fecundación. Entonces, básicamente son como las dos cuestiones importantes a aclarar. Ok, entonces para hacer la recanalización sería básicamente cuando ya la mujer se las cortó previamente, ¿no? Ese sería el término correcto para eso. Así es, sí, básicamente es eso, cuando se obstruyeron por cuestiones de anticoncepción y para recanalizarlas es básicamente en caso de que esa mujer quisiera volver a tener un embarazo, bueno, pues volver a reconectar las trompas, que pues es como una alternativa para volver a lograr un embarazo. Y cuando hay esa obstrucción, ¿cómo se llama ese proceso? Y que se tiene que volver a, ya sea para fines de embarazo o para fines de salud. Miren, hablando de obstrucción de trompas, es una causa común por la cual las pacientes al final pues no se puedan embarazar. La mayoría de las veces estamos hablando de que la causa principal pueden ser infecciones. Estas infecciones en muchos casos ni siquiera la paciente se da cuenta que las tuvo, pero al momento de que busca ayuda o busca información sobre el tema del embarazo porque al final no lo puede lograr, pues nos damos cuenta que hay un daño interno en las trompas y este daño en la gran mayoría de las veces es por cuestiones de infecciones. Hay otras causas que también pueden generar obstrucción o alteraciones en las trompas que pueden ser cirugías en la zona pélvica, que pues no en todas las mujeres aplica, y también hay una causa común, sobre todo en mujeres que buscan embarazo o en mujeres que tienen problemas para lograrlo, que se llama endometriosis. Esta endometriosis también puede afectar las trompas, puede generarles tanto obstrucción como adherencias y puede ser un problema que pues, a veces no es tan fácil de resolver. ¿La endometriosis son los quistes o no tiene nada que ver? ¿O esa es otra cosa? Sí tiene que ver con los quistes porque en la mayoría de las veces, entonces, bueno, vamos a empezar por definir realmente qué es la endometriosis. La endometriosis es del tejido que normalmente se genera en el interior de la matriz que se llama endometrio. Ese tejido se implanta o sale en una zona fuera de la matriz. Puede estar en el músculo de la matriz, puede estar en las trompas, puede estar en los ovarios, puede estar en el intestino, puede estar en lugares tan alejados como los pulmones. Wow. En la gran mayoría de las veces se hacen quistes dentro de los ovarios y a estos se les llaman endometriomas o quistes de chocolate. Sin embargo, está muy ligado esta causa de los quistes o endometriomas con alteraciones en las trompas, ya sea que las fijen y no puedan moverse como normalmente se tienen que mover o que las obstruyan y por lo tanto pues no se pueda lograr el embarazo. ¿Genera dolor? En algún porcentaje sí puede generar dolor, que estamos hablando hasta en un tercio de las pacientes puede ser un dolor pues de moderado a incapacitante. Muchas veces pasa desapercibido, muchas veces al final me toca revisar pacientes en las cuales pues solamente se detecta un quiste y no tiene ningún dolor. Pero normalmente sí hay ciertas molestias, hay más cólicos de lo normal y puede ser una causa por la cual pues si alguien que nos está escuchando cada que le baja con dolor, que pues sí tiene que tomarse un analgésico, un antiinflamatorio y al final no se le quita del todo, pues esto nos lleva a que probablemente sí sea un tema relacionado con endometriosis. Vamos a ver si entendí bien. Una de las razones es cuando la mujer decide que por razones de anticoncepción va a cortarse las trompas y ahí entra lo que es la recanalización, que es volverlas a conectar. Y lo otro es, puede haber obstrucciones y pueden ser a raíz de alguna enfermedad o de tejido que se excede del órgano femenino que puede invadir otros lados, principalmente ahí que se llama la endometriosis. O entraría también ya alguna enfermedad o algo así, pudiera generar obstrucción. Pues como tal, lo más común, hablando de obstrucción de trompas o de daño de las trompas, dentro de las causas que ya platicamos, sí precisamente es la endometriosis, que la endometriosis lo que hace es el tejido que normalmente debe estar adentro de la matriz, cuando sale fuera se convierte en un tejido que adhiere o pega
básicamente los órganos pélvicos, y esto nos genera que en parte pues este daño que genera internamente cause que pues se obstruyan las trompas o que al final no tengan la movilidad básica o necesaria para que puedan captar un óvulo y que ese óvulo pueda ser fecundado por el espermatozoide. Entonces sí, efectivamente la endometriosis es una enfermedad que en gran parte de los casos pues causa daños para la fertilidad y además muchas veces presentan dolor, que este dolor puede estar relacionado con más molestias al momento de que les llegue su periodo, puede estar relacionado con molestias o incomodidad al momento de tener relaciones y pues, al final se dan cuenta cuando están buscando un embarazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las mujeres si tienen cólicos durante el periodo, pues muchas veces lo toman como normal, pero el problema es que cuando el cólico pues es un poquito más intenso y hay necesidad de tomar algún antiinflamatorio, analgésico y aún así no disminuye del todo, probablemente estemos hablando de esta enfermedad que se llama endometriosis. Con la visita que se tiene que hacer con el ginecólogo regularmente, ¿ahí se detecta o esto es algo que se detectaría solo si se anda buscando lograr un embarazo? Si hay evidencia pues de esta enfermedad, en la gran mayoría de las veces la encontramos en los ovarios. Entonces sí la podemos detectar cuando se acude a una consulta de ginecología, aunque no se esté buscando embarazo, y al momento de hacer un ultrasonido o una revisión con ultrasonido, podemos detectar que hay pues, los famosos quistes dentro de los ovarios y eso se pudiera como ya orientar a hacer más estudios o investigar más a fondo con exámenes de sangre o con exámenes más profundos como tomografías o resonancias magnéticas para realmente saber si coincide o se concluye más bien la relación con la endometriosis. Pero sí, al final, llevando unos chequeos constantes, sí nos podemos dar cuenta de muchas cosas que pues comúnmente no se toman, o más bien se toman como pues si fuera parte normal pues de los ciclos de cada mujer. Hablando ya de la endometriosis, ¿es algo que se tiene que tratar? O por ejemplo, si no está generando ningún mal y se dieron cuenta en la revisión rutinaria y está chiquito, ¿es algo que se tiene que tratar o ahí se puede dejar hasta que se convierta en un problema? Si no le duele ni nada. Claro, aquí ya estaríamos hablando de la severidad de la enfermedad. Puede ser una enfermedad leve que muchas veces no es tan fácil de diagnosticar y que sí puede tener ahí cierta molestia al momento de que le venga el periodo, pero pues no hay evidencia al momento de hacer revisiones de rutina. Cuando ya es una enfermedad más avanzada, que puede ser una enfermedad moderada o incluso una enfermedad severa, en el momento en el que se detecte algún cambio anormal, lo ideal sí es dar tratamiento para evitar complicaciones a largo plazo. La mayoría de las complicaciones se van relacionando a molestias en general de pues cólicos, incomodidad para tener relaciones y la otra gran parte que la mayoría de las mujeres pues sí lo buscan es problemas para tener embarazo o para lograr un embarazo pues a corto, mediano o largo plazo, dependiendo en el momento en el que se haga el diagnóstico. Entonces lo más recomendable sí es ya dar un tratamiento enfocado siempre y cuando se detecte como tal evidencia de la enfermedad y que se llegue al diagnóstico, porque muchas veces este diagnóstico de la endometriosis cuando no es muy severo pues básicamente se hace por descarte, o sea, nos enfocamos en buscar cuál es la causa por la cual la paciente vino para poder llegar a una conclusión y por descarte o ya descartando pues las diferentes cuestiones podemos llegar a la conclusión de que puede tener endometriosis o que realmente tiene la endometriosis y al final sí sería cuestión de tratarla. ¿El papiloma humano juega un factor aquí o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver en temas de endometriosis. Pudiera jugar un factor para cuestiones de fertilidad, pero tendría que ser una infección pues bastante severa que ocasione daños en el cuello de la matriz y que incluso para poder tratar esta infección pues tengamos que hacer alguna cirugía o algún tratamiento directamente en el cuello de la matriz. Realmente no tiene como mucha relación con la endometriosis. ¿Podría platicarnos un poquito cómo es el proceso, sin entrar a detalle así médico muy fuerte, de cómo es el proceso de corte y recanalización de trompas, a que la gente que nos escuche pueda saber cuál es la forma correcta? Digo, cada caso es diferente y único, pero el más común. En el tema de obstrucción de trompas por cuestiones de anticoncepción, o sea, que la mujer quiera operarse para no tener hijos o que se haga la famosa salpingoclasia o salpingo o que le obstruyan las trompas por este fin, hay diferentes técnicas para hacerlo. ¿Por qué comento esto? Porque para poder recanalizarlas hay que saber
pues qué tipo de técnica le hicieron, porque no todas las técnicas se puede pues lograr una recanalización satisfactoria. La mayoría de las veces se hace una técnica en la cual, tomando en cuenta la longitud de la trompa, se corta básicamente en medio y se separan los dos extremos para que así pues obviamente no se pueda unir con los óvulos y no se pueda lograr el embarazo. Esta es la técnica más común y más frecuente. Ahí es cuando sí podemos cortar los extremos y tratar de volverlos a unir y por consecuencia a recanalizar la trompa o las trompas. ¿De qué depende que se pueda o no se pueda? Pues básicamente qué tan larga quede la trompa para poder saber si va a ser exitosa o no, que al final no es tan sencillo como todo el mundo cree. Y también en algún punto, si encontramos que a esa paciente o a esa mujer le hicieron otro tipo de técnica en la cual se le cortó la parte final de las trompas, esa técnica pues ya no puede ser candidata a una recanalización. Ya. Al final sí tenemos que investigar un poquito más a fondo y, como bien dices, personalizar el tratamiento, porque no en todos los casos se puede lograr una recanalización. La ventaja con la recanalización es que pues al final de cuentas, si se logra el éxito de la cirugía, pues al cabo de unos meses se puede volver a lograr el embarazo, pero depende mucho. ¿De qué depende mucho o cuáles serían como los inconvenientes de este proceso? De la edad que tenga la mujer, de la cantidad o reserva de óvulos que tenga para que pueda lograr un embarazo, y al final también del tiempo en el que se ha hecho la cirugía. No es lo mismo una mujer que se haya obstruido las trompas por cuestiones de anticoncepción hace un año o hace dos, a la que tiene más de 5 años o más de 10 años. Entre más tiempo pase de que se haya operado para no tener bebés, es más complicado volver a recanalizar porque los tejidos están mucho más fibrosos y la posibilidad de que realmente sea una cirugía exitosa disminuye bastante. Entonces, sí, no es una técnica tan confiable y tan buena para poder lograr nuevamente embarazos, pero es una alternativa. Y esta alternativa, pues sí la podemos aplicar en cierto perfil de pacientes. Digo, extendiéndome ya un poquito más, la mayoría de la gente que tiene esta cirugía piensa que es muy sencillo y que al final pues ya es básicamente volver a unir las trompas y que a la hora de la hora ya va a volver a tener bebés, pero pues no es así de fácil. La mayoría de las veces, cuando se hace esta cirugía, la mayoría de las veces no tenemos éxito y muchas veces se tiene que entrar a otro tipo de técnica para poder nuevamente lograr el embarazo, que esto ya nos vamos a algo mucho más complejo que se llama fertilización in vitro, pero muchas de las veces cuando no sucede, no tenemos éxito en la cirugía, esta es la única alternativa y en ocasiones las mujeres que se quieren hacer este tipo de cirugía de recanalización y no son candidatas, la única opción que les queda sería entrar a una fertilización in vitro. ¿Se dice corte o amarre de trompas? ¿Cuál es la forma correcta de decir? Pues técnicamente hacemos las dos cosas en la misma técnica, porque al final se corta la trompa, se liga, que al final es amarre, incluso en algunas ocasiones se cauteriza o se quema los extremos para que al final se evite pues volver a unirse a trompa. Entonces muchas de las pacientes, qué bueno que lo platicas, porque al final muchas de las pacientes dicen, es que yo no supe si me cortó, si me ligaron o si me quemaron. La gran mayoría de las veces hacen las tres cosas en la misma técnica para tratar de evitar precisamente lo que están queriendo hacer, que es no volver a embarazarse. Okay. Entonces, al final, para fines prácticos es lo mismo. ¿Se hace por medio de la paroscopía o se hace con apertura o por medio de la vagina para hacer el amarre? Pueden ser por varias técnicas, por medio de la paroscopía o puede ser por una cirugía abierta o tradicional, y ya depende también en el momento en el que se haga el proceso de obstrucción y amarre y corte de las trompas. ¿Por qué? Porque muchas veces se decide hacer esta técnica cuando pues, se acaba de dar a luz, o sea, cuando acaba de tener un parto esa mamá o cuando al final se acaba de tener a su bebé por cesárea. Entonces, de cualquiera de las dos opciones se puede hacer una técnica, sobre todo pues ahí cuando son posparto o poscesárea se decide una técnica abierta. Cuando es una mujer que ya tuvo embarazos y que al final pues ya pasó su periodo de nacimiento y de recuperación, sí se puede hacer una técnica laparoscópica porque el útero pues al final es pequeño, no está grande porque acaba de tener un bebé y se puede optar por esta técnica que pudiera ser también una técnica menos invasiva, más rápida y más fácil de recuperar. Ya una vez que se hizo el procedimiento, tiene que cuidar la mujer de escoger, obtener plática con el ginecólogo que le va a hacer el procedimiento, de que no se le vaya a hacerla en la base o en las bases, porque ahí si en algún momento la mujer decide volver a hacer una recanalización tubárica para recobrar la fertilidad, si la cortan desde las bases, ahí es donde ustedes ya tienen problema para hacerlo.
Sí, que corte la parte final. Esta parte final se llama fimbria. Para cuestiones como más didácticas, haz de cuenta que la unión entre la matriz y las trompas, esta estructura se llaman ostiums. Pero lo que queda en contacto con los ovarios, la parte final de la trompa, se llaman fimbrias. Estas fimbrias, para que la gente nos entienda, básicamente son como pequeños tentáculos, por así llamarlo, que estos sirven como aspiradoras al momento de que va a ovular el óvulo del lado que toca ovular, se pegan estos pequeños tentaculitos y captan al óvulo y es la función o la finalidad de estas estructuras. Entonces, al momento de cortar esas fimbrias, lo que la trompa ya no puede hacer es precisamente pegarse al ovario para poder captar los óvulos. Es una estructura tan especializada y tan fina, no es tan fácil de volver a formarla. Entonces, la mayoría de las veces cuando sucede esta técnica, que en teoría tiende a ser una técnica pues más segura en algunos casos, ya no hay reversión o ya no es reversible porque es complicado de formar esa estructura. Y aquí, en este tipo de pacientes que les hayan hecho esta técnica, la única opción literal para poder lograr un embarazo nuevamente es entrar directamente a una fertilización in vitro. El punto importante aquí es que la mayoría de las veces la mujer no sabe qué técnica le hicieron. Y por lo menos aquí en México es complicado investigar en el tema del expediente para poder saber cuál es la técnica que le hicieron y por la cual se obstruyeron las trompas. Pero si nos vamos a la estadística, la mayoría de las veces se obstruye a la mitad. Bueno, pero aquí, por ejemplo, si yo voy al lugar con el ginecólogo y le digo, quiero que me amarre las trompas, no hay como un menú. A ver, ¿quieres la opción sencilla? ¿Quieres la opción esta? O sea, no. O sea, yo, por ejemplo, ya ahorita con base a lo que me está diciendo, yo creo si ya tengo una edad en la que ya estoy segura que no quiero volver a tener hijos, hágame el corte o amarre y pues ya. Pero si es un amarre con fin temporal, ¿cómo lo pido? Como mujer llego y digo, o sea, es nada más por fines, estoy casada, estoy con mi pareja y no queremos tener hijos en este momento y queremos usarlo como medio preservativo, pero es algo que queremos reconsiderar en un futuro. ¿Cómo lo pido? ¿Cómo hablo con el ginecólogo para que al momento de hacer el amarre o el corte lo haga de tal manera que en un futuro sea fácil volver a reconectarlo y yo tener control sobre eso? ¿Cómo lo pido? No sé si me expliqué. Sí, claro. De hecho, es una muy buena pregunta porque muchas de las pacientes o de las mujeres piensan que es tan sencillo como lo acabas de platicar. En relación a esto, si la mujer no tiene una fertilidad completa o al final en algún futuro quiere tener hijos y por lo pronto ahorita, por el momento no se quiere embarazar, lo ideal sería tomar en cuenta otro tipo de métodos anticonceptivos para no tener ningún daño directo en las trompas, porque tomemos en cuenta que la obstrucción de trompas es una cirugía para cuestiones de anticoncepción, pero prácticamente es una cirugía definitiva. ¿A qué nos lleva esto? A que hagas la técnica que hagas, incluso por cuestiones de laparoscopía hay una opción para poder poner unas grapas o unos clips en las trompas y por consecuencia obstruirlas. Aunque pase eso, al final ya se generó un daño en la trompa y si pasa tiempo, si pasan meses, si pasan años, este daño al final muchas veces ya no es reversible. Entonces, si realmente una mujer, porque también me ha tocado muchas mujeres que al final pues no han tenido hijos, están en una etapa reproductiva buena, pues en algún punto dicen que pues por el momento no quieren tener hijos y quieren un método anticonceptivo definitivo y deciden operarse con este tipo de técnicas, ahí lo ideal sí sería pues tratar de que sí esté bien convencida de esta técnica porque realmente la gran mayoría ya no hay vuelta atrás. Hay técnicas que nos hacen preservar la fertilidad o hay técnicas que nos ayudan a lograr el embarazo y que no precisamente necesitemos utilizar las trompas para que se pueda hacer la fecundación o la unión de óvulo y espermatozoide, pero como lo platicamos anteriormente ya serían técnicas pues de reproducción asistida y estaríamos hablando específicamente de fertilización in vitro. No es tan sencillo decir, bueno, pues hágame la técnica que sea más fácil de reconstruir, porque muchas veces, aunque te hagan la técnica más común como la que platicamos, que sería el corte en medio y separar los extremos, al momento de tratar de reconstruirla, pues no es tan sencillo y muchas veces no se puede, o si se puede lograr a medias. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que al momento de juntar un extremo con otro y repararlo,
existe la posibilidad de que una, cuando se cicatrice, se obstruya nuevamente, o la otra, que la luz de ese conducto quede un poquito más estrecha y que por consecuencia se pueda unir óvulo y espermatozoide, pero esto nos pueda llevar a que pueda ser más probable que ese embrión o ese óvulo fecundado en proceso de crecimiento se pegue en la trompa y sucedan los embarazos fuera de la matriz que se llaman embarazos ectópicos. Entonces también no es tan sencillo como todo mundo cree. Y también otra de los mitos que pues muchas veces se toca es que llegan y me dicen, oye, pues es que yo ya tuve hijos y pues nada más me operé, o sea, finalmente yo sí puedo tener hijos. Probablemente sí, pero las condiciones ya son diferentes y también tiene mucho que ver la edad de la mujer. No es lo mismo que tengan sus hijos a sus 20, por poner un ejemplo, y que posteriormente puedan buscar un embarazo ya en sus 30 o incluso ya en sus 30 tardíos, que ya estemos hablando de cercanos a los 40, cuando la tasa de fertilidad y la cantidad de óvulos es completamente diferente y ya nos enfrentamos a otro tipo de cuestiones que no precisamente tienen que ver directamente relacionadas con las trompas. Entonces es un mundo. Sí, es un mundo y cada paciente pues supongo que va a contar su historia y en base a eso vamos a poder o van a poder ustedes ver cuál es el camino de la forma correcta. Pero aquí algo que me gustaría o que creo que estamos dejando muy claro es que al momento de decidir hacer el amarre es algo que de perdida pues lo puedes decir como que pues hágamelo, pero a lo mejor quiero en un futuro y de perdida que eso el doctor tenga a consideración para tratar de hacerlo de alguna manera que como usted dice, obviamente si estás así en esa situación, pues busca otra alternativa. Pero bueno, si en la práctica no se da así o estamos al 90 y nada de que después decides que sí, o sea, es algo que puedes platicar con tu doctor para ver desde dónde se puede en caso de que se pueda y pues dejar todo lo mejor posible por si en algún momento quieres volver a conectarlo. Y que el hecho de que te vuelvan a conectar y que el doctor pueda hacer la unión no quiere decir que vas a quedar embarazada. Exacto, sí, básicamente lo resumiste perfecto, básicamente es eso. Si se fija cuando entremos en la plática, dije, qué bueno que tocamos este tema con usted, justamente eso es lo que quería llegar. Como usted trae la perspectiva de ginecólogo y trae la perspectiva de biología de la reproducción, muchas de las mujeres creen, sí, me las amarro y ya voy a quedar embarazada. Y no es así, Exacto. no funciona así, entonces pues es donde entra ya la biología de la reproducción. Digo, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero ya hay factores que están afectando un poquito más. De manera así muy superficial, ¿cómo se trata la endometriosis, doctor? Es variable, es dependiendo de la severidad de la misma. Cuando ya encontramos evidencia ya más franca en relación a que realmente pues haya un ultrasonido que nos indique que hay un quiste o que al final haya mayor daño dentro de los ovarios, que es lo más común, lo ideal es entrar a hacer una cirugía para poder pues quitar el tejido que no debe de estar en esas estructuras y conservar el tejido sano. Aquí sí es bien importante, si en algún punto la gente que nos escucha pues le han platicado, tiene la sospecha o conoce a alguien que al final pues tiene esta enfermedad y que no ha tenido hijos y su fin sí realmente es buscar un embarazo o tener una fertilidad como tal, es que se acerquen literal a los expertos, se acerquen a la gente que pues se dedica a temas de fertilidad, a biólogos de la reproducción, para poder saber pues realmente en qué condiciones a nivel reproductivo está y poder tomar las decisiones correctas para entrar a hacer una cirugía, dar algún medicamento o combinar el uso de medicamentos con el uso de cirugía o incluso adelantar el proceso de buscar un embarazo o por consecuencia, si no es el fin ahorita, pero en un futuro mediano o largo plazo sí lo decide hacer, sería preservar la fertilidad con técnicas complejas de reproducción humana, que sería congelar óvulos o vitrificar óvulos, que esto nos permite que independientemente de que pues ya haya un daño de la enfermedad, podamos tener un resguardo de su fertilidad y poder tener una posibilidad en un futuro a mediano o largo plazo para que pueda lograr un embarazo. Entonces, para concretar, depende del caso de cada paciente, pero puede estar relacionado con medicamentos, puede estar relacionado con cirugía, o puede ser las dos cosas, tanto medicamentos como cirugía para darle un mayor beneficio a esa paciente. La cirugía sería de forma laparoscópica.
La mayoría de las veces sí es lo que más nos conviene, entrar de una forma laparoscópica con mínima invasión para generar el menor daño posible y tratar de entrar y limpiar realmente todos los tejidos que se tienen que limpiar, quitar el tejido dañado y poder tener una estructura anatómica o unos tejidos mucho más acordes a lo ideal. ¿Y este tipo de procedimientos, doctor, los puede hacer en el consultorio o en algún hospital? Siempre para hacer este tipo de cirugías es necesario contar con un hospital o hacerlo dentro de un hospital porque ahí hay los insumos y los aparatos necesarios para evitar complicaciones, porque aunque sean cirugías de mínima invasión, estamos hablando de cirugías y la mayoría de las veces no tenemos ninguna complicación, pero en los hospitales pues es donde tenemos todo lo necesario para resolver cualquier complicación que nos suceda al momento de la cirugía. ¿Se hacen con anestesia general o local? No, esto al final puede ser anestesia regional o muchas veces se combina la anestesia regional con anestesia general. Ya depende de la paciente y depende de las condiciones que detecte el anestesiólogo antes de la cirugía. De cada uno de los procedimientos, si se va a tratar la recanalización tubárica o endometriosis, ¿se requiere hospitalización? Se requiere una hospitalización la mayoría de las veces de una noche y al final son cirugías no tan complicadas en su mayoría y con una noche nos viene bien, sobre todo si hacemos este proceso de manera laparoscópica o de mínima invasión, pero sí se requiere hospitalización. ¿Y el tiempo de recuperación más o menos, doctor, de la recanalización? Hablando de recanalización, pues normalmente nos lleva como entre 7 y 10 días para poder tener una recuperación no completa, pero en su mayoría pues que nos permita ya llevar una actividad común sin problema. Sin embargo, la recuperación completa normalmente nos lleva un mes en que ya pueden hacer sus actividades normales, ya pueden hacer ejercicio, ya pueden llevar su vida normal. Específicamente en relación a la endometriosis, más o menos es lo mismo y depende mucho de la severidad de la enfermedad o qué tanto se tenga que quitar o resecar al momento de la cirugía. Si es una cirugía muy compleja que nos lleva varias horas de cirugía, pues sí necesita un poquito más de tiempo, pero la mayoría de las veces pasando los primeros 7 días ya se sienten bastante bien y al mes pues ya pueden hacer sus actividades normales. Pues entonces creo que en otro momento lo invitaremos para hablar de la endometriosis así a todo lo que da, pero ahorita creo que para el tema de recanalización tubárica estuvo muy aclarado. Muchas gracias. ¿Y cómo lo encuentran, doctor? Si tienes pensado visitar Guadalajara y te gustaría tener el apoyo de una agencia de viajes local que tiene conocimiento de las mejores actividades que hay en esta ciudad, Panoramex es tu mejor opción. Visita nuestra página web para que conozcas más de sus servicios. Muchas gracias. ¿Y cómo lo encuentran, doctor? La manera más sencilla es que nos contacten vía WhatsApp o que nos contacten vía redes sociales. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Dr. Julio Villalobos y en los teléfonos de contacto directo, que son teléfonos de México, de aquí, de Guadalajara, Jalisco. Les paso el número, si nos contactan fuera de México o aquí mismo en México es más 52 33 18 28 87 67 y les voy a pasar otro número también donde nos pueden contactar que es más 52 33 27 13 64 22. En cualquiera de esos números nos pueden contactar o búsquenme en redes sociales y con gusto los vamos a atender. Después de mi plática con el Dr. Villalobos, logré entender en qué consiste la recanalización tubárica, en el impacto que tienen los quistes en los ovarios en el aparato reproductor femenino, y cómo el virus de papiloma humano juega un rol muy importante en la infertilidad de la pareja. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Escucha nuestros episodios y mantente informado. Gracias por haber escuchado. No se te olvide suscribirte a nuestros canales y dejarnos tus comentarios. Esto nos ayuda a generar contenido de tu interés en un futuro.